Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del curso de Patología en Red. Como siempre, agradecemos a Telemedicina. Hoy nos acompaña Dayana, a Sandra y todo lo que hace por Fundié y a Gador, que es el sponsor de este curso como en los últimos 2 años. Hoy tenemos 2 temas. Siempre los temas me parece que son interesantes para todos. El primero de ellos que va a dar Fernando Cairo es sobre tumores hepáticos. Ustedes están muy familiarizados con el carcinoma hepatocelular, porque tenemos mucho tiempo destinado a ese tumor, pero no tanto con los otros tumores. Así que hoy Fernando les va a hablar sobre otros tumores, colangiocarcinoma y algunos otros más raros. Ustedes han tenido varias conferencias sobre hepatitis C y yo voy a dar la segunda conferencia, que es una conferencia de actualización resumiendo lo más nuevo, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Así que empezamos y dejo a Fernando que les dé su conferencia sobre tumores y les agradezco como siempre a todos ustedes por conectarse. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias Fede por la invitación. Hola, gracias a todos por estar. Me tocó dar un tema que no es frecuente de ver en los eventos médicos, que es hablar de tumores malignos, no hepatocarcinoma. Y eso no es un dato menor, porque si bien lo que uno está acostumbrado a ver como hepatólogo es hepatocarcinoma, hay un 20% que son pacientes que van a tener otro tipo de patología y que también tenemos que saber por lo menos cómo encararlo y después dirigir el tratamiento donde corresponda. Cuando uno pide un estudio, tiene que saber lo que hay que pedir, porque esto es lo más común que uno ve. Fernando, te quiero hacer una consulta porque tengo un paciente que tiene un nódulo hepático. Le hice una tomografía y le digo, ¿dónde está el contraste? Ah, no, es sin contraste. Bueno, esto es la interpretación de un hepatólogo de una tomografía o una resonancia. Probablemente la reso ayude más no tener contraste, pero esto es una tomografía sin contraste. Si vos no tenés el contraste que permite ver el comportamiento dinámico de las lesiones, es imposible que sepas qué estás analizando. Y eso es relevante en la práctica diaria. Esta diapo es muy compleja para leerla, y más si tiene una pantalla chiquita. Pero estas son todas las preguntas que uno se tiene que hacer en el checklist cuando ve un paciente con un tumor hepático. ¿El tumor es incidental? ¿Tiene clínica? ¿No tiene clínica? ¿Tiene factores de riesgo para desarrollar otro tipo de tumor? ¿Es benigno? ¿Es maligno? ¿Hay que operar? ¿Hay que biopsiar? ¿No hay que hacer nada? Esas son las preguntas que uno tiene que plantearse. Y a partir de ahí tratar de empezar a limpiar el panorama para entender dónde estamos parados. Lo primero que uno se tiene que plantear cuando ve una lesión es esto. ¿Se hizo el estudio por algún síntoma orientador? ¿Tiene cirrosis o no tiene cirrosis? ¿Qué estudios le hice y si están adecuadamente pedidos? Y después, eventualmente, si hay que hacer o no biopsia. Para tener claro, hay ciertas situaciones donde uno dice por la clínica, el hallazgo, y no tener otra manifestación, no hay que hacer nada más. Entonces uno plantea solamente si hay que hacer controles. Y hay situaciones puntuales donde uno debería hacer controles nada más. Que es, por ejemplo, una persona sana que en una ecografía de un chequeo de salud se encuentra un hemangioma. Entonces, si tiene patograma normal, no tiene otra enfermedad, esto es un hallazgo y tiene características típicas, por ahí con la eco o le agregás un estudio dinámico una sola vez o una reso sin contraste. Con eso ya tenés claro el panorama. Pero eso no es lo más frecuente de ver. A veces generan dudas estos tumores y vos decís, bueno, puedo seguirlo en el tiempo. Si creo que, a ver, si el paciente tiene clínica, chicos, no esperen en el tiempo, sigan estudiándolo. Pero si decís, bueno, ¿cómo lo sigo? ¿O a qué paciente sigo? Si uno hace diagnóstico de un adenoma, es una mujer obesa o toma anticonceptivos, decís, bueno, la puedo esperar si el tumor es menor a 5 centímetros. Si es hombre, hay que pensar en sacarlo. Y obviamente si hay algunas dudas, esos hemangiomas atípicos que a veces nos hacen transpirar un poco la camiseta. Ahora, ¿hay que biopsiar o no? Bueno, el concepto general es que hoy los estudios dinámicos permiten diagnosticar o acercar el diagnóstico de tal manera que es poco probable que necesites una biopsia para llegar a ese diagnóstico y que no ocurra como a veces nos pasa a nosotros, que llega una mujer con un hemangioma
que estaba diagnosticado en la resonancia antes de que lo puncen y antes de que lo resequen por shock hipovolémico por un hemoperitoneo pospunción. Y como eso se ve todos los días, uno tiene que plantear cuándo generar una biopsia. Y por último, si el tumor genera dudas, es accesible y tenés un cirujano confiable, decís, bueno, por ahí en vez de biopsiar directamente se saca y se analiza la pieza entera. Y esto es de todos los días. Ahora voy a dirigir puntualmente la charla a lo que correspondía, que es tumores malignos de hígado no hepatocarcinoma. Esa bolsa que son 15-20% de los tumores de hígado, que no tienen nada que ver con lo que hablamos siempre, que es el hepatocarcinoma. Y los tumores uno los puede dividir de la siguiente forma, pues, a ver, los tumores primarios de hígado o son hepatocitos, o son colangiocitos, o son células vasculares. Es decir, no hay mucha más vuelta. Y si no tenés los linfomas, pero es decir, por las células que conforman el hígado, esos son los tumores que podés tener. Entonces vos los dividís en los tumores de la vía biliar que se llaman colangiocarcinoma, los tumores hepáticos vasculares, y ahí tenés una bolsa donde el hemangioendotelioma epitelioide es el más frecuente, pero tenés otros que son muy poco frecuentes, como el hemangiopericitoma, el angiosarcoma, el pecoma, y en neoplasias vasculares de pequeños vasos, pero es toda una misma bolsa, que son tumores vasculares del hígado. Y después, probablemente lo que más frecuentemente uno ve en la práctica diaria, que son las metástasis hepáticas, que pueden dividirse en vascularizadas y no vascularizadas. Fíjense que con esto ya les estoy diciendo cómo uno tendría que interpretar las imágenes, que es donde uno llega con el diagnóstico no invasivo. Ahora, si hablamos del colangiocarcinoma, como les dije, es el segundo tumor maligno primario de hígado por frecuencia y se divide en dos grupos. El colangiocarcinoma intrahepático, que acá se los estoy marcando, colangiocarcinoma intrahepático o distal, y el colangiocarcinoma extrahepático, que se divide en dos grupos. El periliar, que es el más frecuente de los colangiocarcinomas, y el distal, que es probablemente el menos asociado a patología hepática previa. Y el carcinoma de vesícula, que es otra de las variantes de los tumores de la vía biliar. Cuando uno habla del colangiocarcinoma intrahepático, el problema del colangiocarcinoma intrahepático, ¿se acuerdan en el dibujo? Es el que está metido en el hígado y sobre todo en la periferia. El diagnóstico diferencial es el hepatocarcinoma. Y es un tema porque a veces en el total de los hepatocarcinomas hasta un 10% pueden tener un tumor mixto que se llama hepatocolangio y que tiene un pronóstico peor que si fuera un hepatocarcinoma. En general, estos tumores tienen algunos signos que son característicos en las imágenes, empezando porque es hipoecogénico en la ecografía, que es muy sugestivo de un tumor primario de hígado, pero no mucho más. Y lo mismo si tiene dilatación de la vía biliar distal, que también lo puede tener un hepatocarcinoma con invasión. Es decir, que no hay por eco características que nos orienten al tumor. El segundo es que los estudios dinámicos sí nos pueden ayudar a hacer diagnóstico, ahora lo vamos a ver. Y el tercero es que el PET, algo que en el hepatocarcinoma hoy está muy discutido, tiene una sensibilidad alta para detectar los tumores focales, no cuando es difuso. Entonces, cuando uno plantea el colangiocarcinoma como, es decir, un nódulo hipoecogénico en la ecografía, el paciente no está cirrótico, y decís, bueno, me genera dudas si esto no es un tumor primario de hígado y no es un HSC, porque al no estar cirrótico, el LIRADS no sirve para diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, vos podés plantear, ¿hay que biopsiarlo o no? Antes de tomar esa conducta, lo ideal es hablar con un cirujano. Y si el cirujano te dice, mira, está tan accesible que por vía laparoscópica lo puedo sacar, bueno, probablemente sea conveniente eso a tomar una biopsia. Pero si es multicéntrico, ahí el problema se complica más y ahí sí tendrían que pensar en la biopsia. Cuando uno biopsia, lo que va a encontrar es un adenocarcinoma, en general lo sugestivo de adenocarcinoma, y lo que va a diferenciar es la inmunistoquímica, que tiene positivo para epitelio biliar, citoqueratina 7 y citoqueratina 20, como datos significativos. Ahora, en la clínica, ¿te puedo orientar algo más? Bueno, los marcadores tumorales que siempre fueron discutidos, el CA19-9, si está elevado, puede ser un dato que ayude, pero solo se ve en el 50% de los pacientes que tienen colangiocarcinoma. Por lo tanto, cuando uno tiene la duda diagnóstica, debería avanzar con la biopsia o la resección. Ahora fíjense en esta imagen. Esta es una tomografía, donde vos ves la fase arterial
y la fase portal o tardía. Pero tiene dos características. Como es un tumor de la vía biliar que no tiene circulación de tipo arterial, no realza en fase arterial, y sí realza en fase tardía, como toda la patología biliar, es decir, los epitelios, todo lo que son patología biliar, ya sea benigna o maligna, realza en fase tardía. Y tiene esta característica, que los tumores, los colangiodistales, retraen la cápsula. Y esa es una de las imágenes que cuando uno la ve dice, che, puede ser un colangiocarcinoma distal. Cuando uno analiza esto tomográficamente, como les decía, en la fase arterial de equilibrio, porque también tiene los vasos portales, fíjense que es un realce difuso, poco significativo en fase arterial, pero que en fase venosa o tardía queda realzado en comparación al tejido circundante y tiene áreas de necrosis. Eso es característico. Y si uno le hace resonancia, y no necesariamente tenés que darle contraste, pero si en la resonancia ves que en T1 es hipointenso y en T2 es hiper, esa característica es muy sugestiva de la patología biliar. Ahora, como les decía, creo que en esos casos, algo que sea muy característico, la biopsia nos puede orientar cuando vos le haces inmunistoquímica. La biopsia acá no se lleva bien, pero son todos conductos biliares, puede tener un material fibroso difuso, pero estamos hablando del intrahepático nodular, ¿no? Y la citoqueratina, como pueden ver acá en marrón, es lo que se tiñe y eso es subjetivo, es un tumor que tiene epitelio biliar. ¿Cómo se estadifica este tumor? A diferencia de cómo estadificamos el hepatocarcinoma, esto está clasificado como TNM, es decir, número de lesiones, metástasis ganglionares y metástasis a distancia. Y eso obviamente marca el pronóstico. El pronóstico dependiendo del tratamiento que uno le va a hacer. Es decir, si la lesión es pequeña, es periférica y es única, vos podés pensar en la ablación, ya sea por radiofrecuencia, como se hace en hepatocarcinoma, o la resección, o el trasplante, y ahora les voy a tirar datos del trasplante, pues es algo que uno lo discute hoy mucho y que en realidad hoy está en discusión en todo el mundo. Y si la enfermedad es multinodular, por ahí la terapia intraarterial con embolización y la terapia adyuvante por vía endovenosa con capecitabina son los elementos que más nos pueden permitir mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Y cuál es el pronóstico? Y esto es interesante. A menor estadio TNM, mejor tasa de sobrevida. Y cuando uno habla de tasa de sobrevida, estamos hablando en el estadio 1, que es una lesión única, pequeña y sin ganglios y sin metástasis a distancia, 40% de sobrevida de los 2 años. No es mucho, pero es lo que tenemos. Ahora, cuando uno plantea el trasplante, ¿y por qué esto lo hablo? Porque para los que no están familiarizados con el trasplante, el colangiocarcinoma ya desde hace, diría, una década, se discute mucho si hay que trasplantarlo o no. Y la respuesta a eso es decir, ¿cuántos hígados te sobran a vos? Si nosotros no tenemos disponibilidad de hígado para todos los pacientes, bueno, la decisión de trasplantar con indicaciones más discutidas es siempre lo que generó dudas. Y sobre todo cuando estos trabajos demuestran que hay que hacerle neoadjuvancia con capecitabina y aparte hacerle radioadjuvancia. Es decir, que es un protocolo bastante extenso. Pero cuando uno mira los datos, fíjense que es interesante, y sobre todo hablando de tumores donde el pronóstico, como les mostraba antes, era de 40% de sobrevida a los 2 años. Fíjense que si uno focaliza en una lesión única menor a los 2 centímetros, sin invasión nodular ni metástasis a distancia, la tasa de sobrevida a los 5 años es del 67%, con trasplante. Por lo tanto, es un elemento orientador para pensar en un futuro, pero bueno, esto todavía queda mucho por discutir. Esto es un consenso que salió ahora hace muy poquito. Por eso, cuando uno habla de tumores en hígado, y sobre todo en hígado cirrótico, no estoy hablando de no cirrótico, donde siempre hay que terminar en la aguja, acuérdense que en los cirróticos, ¿y por qué apunto a esto? Porque acuérdense que el 10% de los hepatocarcinomas que nosotros vemos en hígado cirrótico pueden ser mixtos o directamente son colangios. Entonces, ¿qué dijeron las guías internacionales? Muchachos, si tienen dudas de que el tumor sea un HCC, pongan una aguja, porque ahí pueden hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo se dice que debería ponerse una aguja? Si tenés un LIRAD3 o un LIRAD4 en un hígado cirrótico y no estás convencido que no es HCC, ahí se conviene realizar una biopsia y realizar inmunistoquímica.
es difícil a veces, pero la inmunistoquímica lo que te permite es diferenciar si es epitelio biliar solo y si le haces inmunistoquímica con albúmina marcada, lo que busques, EPAR1, no sé, lo que busques para hepatocitos, ahí puedes diagnosticar este tumor mixto. Ya sea la europea, que recomienda la biopsia, o la americana, todas van a lo mismo. Si dicen, si es un LIRADS donde la chance de que sea HSC sea del 50 al 75% o es un LIRAD-M, ahí tenés que hacer una biopsia. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica? En general lo monitoreamos de cerca, si el tumor crece y se convierte en 5, entra como HSC, si no cambia las características probablemente termine biopsiado. La segunda variante del colangiocarcinoma es el que está desde el ilio para abajo. Y el colangiocarcinoma extrahepático se divide, como les mostraba antes, en dos grupos. En el periliar, que este es el colangiocarcinoma más frecuente de todos los colangiocarcinomas y que se asocia a patología de la vía biliar vinculada a nosotros, que es la colangitis esclerosante, o también se puede ver en pacientes añosos con el famoso tumor de Klatskin. Entonces, fíjense cuál es la característica. Es la aparición de un tumor en el hilio hepático como evento más frecuente, y cuando uno hace, bueno, esto es una colangio retrógrada, pero cualquier procedimiento para evaluar la vía biliar se observa el desfiladero o ausencia del árbol biliar en el hilio hepático. Como les decía antes, son tumores que realzan tardíamente, entonces uno puede ver en fase tardía o portal el realce de esa área, o si no le mete contraste, como pueden ver acá, y este es un T1, pueden ver ese silencio o imagen. Pero fíjense cuando haces una colangio. La colangio es característica de esta lesión. Cuando uno ve una colangio con la ausencia de la vía biliar a nivel del hilio hepático, tenés que pensar que eso es un tumor maligno. Y más aún, como ven en la flecha negra, si invade la vena porta. Es decir, acuérdense que son tumores agresivos. Ahora, es fácil cuando uno ve esto, no es tan difícil hacer el diagnóstico, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que uno tenga un paciente que empieza con colestasis, que le sube el CA19-9 y decide, ¿y ahora qué hacemos? Y a partir de ahí, por ahí pensás si tiene masa, poner una aguja o hacer un cepillado, y si vos encontrás un tumor que la característica que tiene este tumor es eso, que crece siguiendo la vía biliar con mucha fibrosis y poca célula, entonces a veces es muy difícil diagnosticarlo. De hecho, el diagnóstico diferencial puede ser un pseudotumor inflamatorio. Pero, como les decía antes, este es el tumor que nosotros más lo vemos asociado a la colangitis esclerosante. ¿Y cuando uno lo tiene que pensar? Cuando el paciente se pone ictérico, se pone colestásico, empieza con síntomas clínicos claros, como por ejemplo el prurito, o pierde peso, o le haces una eco y dilata la vía biliar, que en la colangitis esclerosante puede ser muy difícil de ver eso. Así que son elementos que uno tiene que tener en cuenta para sospechar el diagnóstico. Lamentablemente, cuando aparece eso es porque uno llegó tarde y el pronóstico cambia. Entonces, si uno tiene una colangitis esclerosante y sospechás colangiocarcinoma, las características son estas clínicas que le decía, se pone colestásico, le sube la bili, y uno tiene que pensar qué hacer. Entonces, ¿cómo son los métodos para llegar a ese diagnóstico? Si tiene masa, una biopsia, y si no, se hace a través de colangio retrógrada endoscópica, el cepillado, la observación directa por coledocoscopía, o bueno, ahora la versión moderna que es el Spyglass. Y esas son las características. Y de afuera, como lo ves, pues empieza a subir el CA19-9. Los que hacemos hepatología todos los días y vemos colangitis esclerosante y le empieza a subir el CA19-9, rezamos que sea un cálculo, porque esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Si uno le sube el 19-9, se pone colestásico y le haces una reso y no ves lesión, o le haces el cepillado y no podés sacar material neoplásico, bueno, por ahí pensás que es la patología que va progresando, tiene un cálculo, pero si las cosas van mal y el CA19-9 sube, ese es un pretest clínico muy alto para pensar en cáncer. Y si el cáncer aparece en la colangitis esclerosante, la sobrevida es horrible. Por eso ahí surge de vuelta dos conceptos. El primero es, en la colangitis esclerosante hay que trasplantar antes de que aparezca el cáncer, porque la sobrevida obviamente es extremadamente mala. Pero también uno tiene que pensar qué pasa si hace diagnóstico de colangiocarcinoma en una colangitis esclerosante y la indicación sería el trasplante. Eso se discutió mucho también, como les mostré, en el intrahepático, y hoy se dice, más allá de que esto está discutido y volvió a discutirse en un consenso este año,
que hay pacientes con colangiocarcinoma periliar que tienen indicación de trasplante. ¿Cuáles son esos? Los pacientes que tienen tumores chicos, sin ganglios y sin enfermedad estrepática. Cuando uno mira eso, y a su vez eso se asocia a neoadjuvancia con capecitabina y a radioadjuvancia. Cuando yo les muestro estos datos, fíjense, no es menor. Esto es un metaanálisis publicado este año sobre trasplante en colangiocarcinoma periliar con las características que le dije, lesiones chicas y sin metástasis. Cuando no le hacen adjuvancia, la sobrevida al año es del 71% y a los 5 años del 32%. Es mala. La verdad, el 32% al año para los oncólogos es un lujo, para un trasplantólogo no. Pero fíjense cuando le hacen neoadjuvancia con capecitabina y radioterapia y braquiterapia. 65% de sobrevida a los 5 años. Por lo tanto, hoy es un tema que debemos discutir a nivel nacional, si vamos a trasplantar o no estos pacientes. La otra patología neoplásica de la vía biliar, como les dije, es el tumor de vesícula. Entonces, cuando ustedes tengan una colangitis esclerosante, acuérdense del tumor de vesícula. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Que hay que hacer screening con ecografía de la vesícula de estos pacientes. ¿Por qué? Porque existe riesgo de que desarrollen cáncer. ¿Es frecuente? No, no es frecuente, pero si está, hay que sacar la vesícula. Y eso es importante. Así que esto es uno de los conceptos más relevantes para tener en cuenta en la colangitis esclerosante. El screening también del tumor de vía biliar. Ahí lo pueden ver claramente lo que es horrible, ¿no? Esta es una econdoscopía. Bueno, los tumores vasculares hepáticos, del cual voy a hablar solamente, es el hemangioendotelioma epitelioide. Para los que no están cancheros, a mí me cuesta decir el nombre, así que esto no es de lo más frecuente y probablemente a ustedes les llegue el diagnóstico cuando lo manden a biopsiar. O le pregunten a alguien experto en imágenes y ahí los puedan orientar. El hemangioendotelioma epitelioide es un sarcoma poco frecuente, pero dentro de los tumores vasculares de hígado es el más frecuente, que compromete en general al hígado y puede comprometer otros órganos como el pulmón, el hueso, ganglios. La evolución es impredecible porque en realidad es un tumor maligno, pero de comportamiento relativamente benigno, y el diagnóstico es por inmunohistoquímica cuando uno hace la punción. ¿Existen elementos que orientan al diagnóstico? Sí. ¿Cuáles son? Las imágenes. En general son asintomáticos. Si hay síntomas es porque el hígado crece, se pone en colestásico, es decir, le sube la FAL. Entonces, cuando ven un paciente, mujer, con un hígado grande, heterogéneo, con FAL alta, y bueno, tienen que pensar que es algo o infiltrativo o que es un tumor raro del hígado. Entonces uno tiene que pensar ahí y decir, bueno, ¿para qué lado voy? ¿Y para qué lado va? Para la aguja. La biopsia de este tumor, la característica que tiene es que es un tumor con mucha neovascularización, que cuando le hacen la inmunohistoquímica para ver endotelio, ya sea el CD34, el CD31 o factor 8, cualquiera de los tres orientan al diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales son todos los tumores vasculares del hígado y eso no es para tenerlo en cuenta. ¿Cómo haces diagnóstico? La ecografía nos dice que va a tener un hígado multinodular y no mucho más. La tomografía tiene algunas características. Tiene dos imágenes que son muy sugestivas. Una que se llama el chupetín, que es la entrada de la arteria en un tumor, entonces se ve la arteria que realza y el tumor hipodenso, o la tinción en forma heterogénea con un centro y un halo, entonces o el target o el chupetín. Esas son las dos características de este tumor y que puede tener calcificaciones vasculares. Vamos directamente a las imágenes, es decir, cuando ustedes vean un tumor que realza en forma heterogénea y realza en forma tardía, decir, bueno, a ver, bueno no parece que sea. Lo mismo que si miran esta tomografía en fase arterial, donde no realza en fase tardía y en forma heterogénea, que es esta imagen que se llama en target. Acá se ve muy bien lo que es el target. El chupetín no lo encontré como imagen para mostrar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, cuando uno mira la sobrevida, dependiendo del tratamiento, es un poco por lo cual dice que el pronóstico es bastante impredecible, porque depende mucho de la biología del tumor. La resección tiene una sobrevida similar a la tasa y similar al trasplante. ¿Cuál es la diferencia? Que la elección del tratamiento depende de la característica del tumor. Si el tumor es único y chico y resecable, en general se reseca. Si tiene enfermedad estrepática, va a tratamientos endovasculares. Y si tiene enfermedad diseminada solamente en hígado, el trasplante es la mejor opción.
con una sobrevida a los 10 años del 75%. En los dos gráficos de abajo, que traté de borrar porque decía prohibido copiar, pero bueno, son los gráficos, un trabajo del año pasado, lo que les muestro acá, en el primer gráfico, es la sobrevida del hepatocarcinoma como línea negra y en línea punteada el hemangiendotelioma. Fíjense que tiene mejor sobrevida que el hepatocarcinoma con criterio de Milán, y cuando se compara el trasplante en hemangiendotelioma versus colangiocarcinoma con características de trasplantabilidad o el neuroendocrino, tiene mejor sobrevida. Por lo tanto, dentro de los tumores malignos es el que mejor sobrevida tiene a 10 años y es el que mejor indicación es hoy de trasplante, ¿no? ¿De qué depende la evolución? Si tiene compromiso extrahepático, si tiene ascitis al momento del trasplante, la edad del paciente, o si es hombre, bueno, esos son datos de los análisis estadísticos, pero cuando uno va a trasplantar, y eso se estableció hasta en criterios, hoy dice, bueno, ¿a qué pacientes le va a ir mejor? Y hacen este score, que ahí lo tienen, lo pueden buscar en internet, pero dicen, si tiene invasión macro o microvascular, si tiene invasión en los nódulos o tiene enfermedad extrahepática, es a lo que habla el pronóstico, y así uno lo tiene que plantear. No voy a hablar mucho más de tumores vasculares, pero fíjense que si a ustedes hacen una tomografía y ven un hígado que se les prende fuego y más, bueno, en este caso tiene el vaso también afectado, es decir, esto benigno no tiene nada. Así que ya con solo ese concepto y no tiene enfermedad extrahepática, el próximo paso es pensar en una biopsia y a partir de ahí orientan el diagnóstico. Para ir finalizando, tenemos las metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas uno las puede dividir en vascularizadas o no vascularizadas como para tener una orientación clara de dónde estamos parados. Es decir, el acercamiento al estudio de una metástasis es por una imagen. Entonces, si el paciente tiene imágenes múltiples que son iso o hiperecogénicas, tiene que pensar en algunos tumores, y si son hipoecogénicas, en general todas las metástasis son hipoecogénicas, salvo el neuroendocrino o el de riñón. Así que eso es lo primero, lesiones múltiples, y más si el paciente tiene clínica, dicen, obviamente tiene metástasis. Hay algunas características puntuales, como el halo hipoecogénico que se ve en pulmón, las calcificaciones en cáncer de ovario, estómago y colon, y en quistes, y en mama, las lesiones quísticas que se pueden ver en ovario, páncreas y también en el neuroendocrino, como una variable de las manifestaciones imagenológicas. Lesiones quísticas múltiples, la característica que tiene un quiste con una pared gruesa así. Piensen que eso no es bueno. Y también pueden ver patología difusa, y sobre todo en el linfoma, en el melanoma, en el pulmón y en la mama. Ahora, si uno se acerca a la eco, piensen que cuando vean una lesión hipoecogénica o de características heterogéneas y sin vascularización en el Doppler, probablemente sea orientadora de metástasis, pero nadie se va a quedar con esto, van a ir a una tomografía o una resonancia, pero tener estas imágenes son muy sugestivas, y si tienen falda alta, piensen que la falda alta es parte del síndrome de masa ocupante, es decir, esos pacientes tienen algo que está creciendo rápido y complica. Fíjense lo que le decía el neuroendocrino, probablemente sea una de las lesiones más características cuando uno ve lesiones múltiples hiperecogénicas en un hígado no cirrótico, decir, bueno, eso puede ser tranquilamente un neuroendocrino, y en el Doppler pueden ver si tienen vascularización o no, también para orientar. Pero insisto, esto tiene que avanzar a una imagen dinámica. Y las imágenes dinámicas pueden definir las lesiones que son hipovasculares y las que son hipervasculares. Las hipovasculares, que son la mayoría, se tienen en fase tardía, y las hipervasculares en general se tienen en fase precoz, y la característica o el tumor característico de esta variable es el neuroendocrino. En la resonancia, la difusión, creo que es un elemento que nosotros no estamos muy acostumbrados. Los que hacen gastro sí, porque en páncreas difusión va de la mano, y nosotros la estamos aprendiendo a usar desde hace unos años, pero hoy la difusión para estudio de metástasis es característico, para evaluar tumores benignos o malignos, es decir, una difusión positiva les tiene que preocupar, y en el caso de las metástasis el PET es una de las indicaciones claras que no tenemos en otros tumores hepáticos primarios tan claros. Es decir, el colangio sí está bien determinado, en el hepato no, y en las metástasis siempre. Como les dije antes, el tumor neuroendocrino o tumor carcinoide, la característica que tiene es esta, es la hipervascularización en fase arterial, y uno puede ver un hígado que en fase arterial es heterogéneo,
Esto, bueno, tiene una fase hepatoselectiva y excretora de contraste hepatoselectivo, donde como no son hepatocitos, no tiñen y se ven directamente hipointensos o hipodensos, y si uno hace estudios del peritoneo, en general encuentra el primario, en general, puede ser que no se encuentre cuando uno analiza neuroendocrino. Para ir terminando, las lesiones mixtas, que son el angiomielopoma, que es una lesión rara, poco frecuente, que puede tener comportamiento que es benigno, pero puede evolucionar a la malignidad. La característica es que cuando uno mira con la eco, como siempre decimos, ¿qué brilla en la eco? La grasa, la sangre y el colágeno. Entonces, como es un tumor con grasa, va a brillar. En general tiene flujo vascular, y cuando uno analiza por resonancia y tomografía, la característica es esto, que tiene lípidos en su interior. ¿Qué lo diferencia eso de un adenoma? Que el adenoma son hepatocitos con grasa y las otras son células lipídicas. Entonces, en el fuera de fase, cuando uno hace el diagnóstico diferencial de un hepatocito con grasa, cae la señal en el fuera de fase en el hepatocito, y en el que no es hepatocito no cae. Pero bueno, eso ya es muy específico y no los quiero marear. Como concepto final, espero que se hayan divertido. Lo que tienen que tener claro es que cuando uno ve en un paciente, ya sea no cirrótico o cirrótico, una lesión, tiene que pensar inicialmente que es una patología mala. En el no cirrótico y sin clínica y hepatograma normal, lo más probable es que sea un hallazgo y no tenga ninguna relevancia, pero sí en el resto. Si hay dudas, lo hablan con su imagenólogo. Si hay dudas, lo hablan con su cirujano. Y si tienen más dudas, hablan con alguien que sepa un poco más. Pero no se queden solo en la imagen, porque cuando crezca ya va a ser tarde. Gracias. Gracias, Fer. Ahí le puse que vayan pensando en preguntas. Mientras piensan, yo hago algunas. Hay un refrán que dice, es mejor trasplantar 6 meses antes que un día después. Y en la colangitis esclerosante, uno pasa de muy temprano a muy tarde, a veces en un santiamén. Por lo tanto, y sé que esto no tiene una respuesta única, ¿cuándo hay que derivar una colangitis esclerosante para trasplante? Y bueno, la colangitis esclerosante te salta por diferentes lados. Puede ser que haga colangitis a repetición, y ese es un elemento para derivar. Puede ser que vos lo sigas y el paciente, a ver, hoy está muy discutido el urso, pero que vos lo trates con urso y responda, ¿Pero lo vos mirás. trasplantarías solo por el riesgo de colangio? No, si la no, colangitis por esclerosante se trasplanta o por la vía biliar, que hace o por colangitis, o porque cirrosis. hace cirrosis biliar secundaria. Pero no le harías un trasplante profiláctico, pensando no. que es No, lo que... no, lo trasplantaría sí por complicaciones, pero sí hay que estar alerta, ¿no? La subida del CA19, lo que pasa es siempre pasa lo mismo. Te sube el CA19 y ya es tarde. La segunda pregunta es, cualquiera que, digamos, muchos de los que nos estén escuchando y están en el interior, les cae un paciente con una masa grande. ¿Qué es mejor, seguir estudiándolo o mandarlo directamente a un centro con experiencia en diagnóstico y tratamiento de los tumores? Y digo esto porque a un patólogo regional que ve 3 cerebros, 5 próstatas, 20 biopsias endoscópicas, le tiran un tumor y en realidad le traen un problema. Sí. Entonces, es salvo que uno trabaje en un centro de alta complejidad. ¿Es mejor, digamos, agotar los recursos locales o directamente decirle? Sí, es complejo, pues sí, a ver, y esto lo vivís saliendo de los centros urbanos, ¿no? Cuando vos vas a la vida real y haces 100 kilómetros de una capital, ¿qué imagenólogo tenés? ¿Qué técnico? ¿Qué técnica? ¿Qué equipos? ¿Cómo lo vas a manejar? Yo creo que ahí, a ver, y más aprovechando hoy lo que es los sistemas de comunicación por telemedicina, Claro. Creo que hay que enseguida, ante la duda, preguntar, pues lo peor que les puede pasar es decir, no es nada, y a los 6 meses le sale por las orejas el tumor. Por ahí se va a morir igual, pero por lo menos tener claro el porque diagnóstico. la característica de un buen gesto médico a veces es saber derivar, Sí, más a que tiempo, meter, a porque tiempo. los imagenólogos, aún con altas sospechas de un tumor benigno, van a decir biopsia, Sí. y de pronto el paciente se ve envuelto en muchos procedimientos que no son de la máxima calidad. Bueno, a mí me nosotros, tocó sí. ayer con un amigo en Francia con una gran masa en el hígado, que vive en una ciudad chiquita, Claro. y yo lo mejor que pude hacer es conectarlo con París, donde ya Sí, lo citaron, obvio. y se lo van a resecar Sí. para diagnóstico y diagnóstico, tratamiento. sí. Porque a veces poner la aguja no es lo mejor. Y a ver, y esto de que, claro, yo he mandado a operar pacientes que tenía dudas diagnósticas y después era una hiperplasia nodular. Bueno,
A ver, pero el tumor está afuera y el riesgo era bajo, es decir, después uno lo va a ver el resultado, pero creo que no tengan dudas y de consultar, eso es vital. Este hombre en Francia, el tumor tiene una cicatriz central, Claro, pero es no horrible. sabes, claro, Es no feo. tiene como Nosotros siempre cuando damos clases decimos que uno trasplanta los tumores malignos de comportamiento relativamente benigno. Uno, como dijiste bien, es el hemangiosendotelioma epitelioide, dos son las metástasis de neuroendocrino, y el título era tumores no HCC, pero decí dos palabras del fibrolamelar, que sería una especie de no HCC. Sí, el fibrolamelar, bueno, hoy la característica que tiene, a ver, para lo que quede claro, es una variante del hepatocarcinoma que se ve en hígados no cirróticos, que se ve en general en pacientes jóvenes, varones, y que debutan con dolor y masa. Y a partir de ahí hacen el diagnóstico, en general, si, como decía Fede, el diagnóstico diferencial es la hiperplasia nodular regenerativa, la hiperplasia nodular focal, perdón. Pero la hiperplasia nodular focal tiene una gran arteria en el medio que se prende y el fibrolamelar tiene septos fibrosos que tardíamente se tiñen. Entonces ese es el diagnóstico diferencial. La aguja tiene alguna lesión patognomónica, que son los globos pálidos, pero la característica es que la resección, independientemente del tamaño, es el primer gesto. Y el segundo, por evolución y no teniendo enfermedad extrahepática, podría pensarse en el trasplante, ¿no? Si no se reseca, se trasplanta. Digamos, lo que se pone como criterio es que el trasplante no sea fútil. La definición de futilidad es tener una sobrevida esperada de 50% a los 5 años. Y estos tumores lo cumplen. La última, en tu esquema mental, ¿cuánta fe le tenés al CA19-9? Cero. Pero lo pienso más como clínico, es decir, un CA19-9 mayor a 1000, como cualquier marcador tumoral, habla de mal pronóstico. Ahora, un CA19-9 menor a 1000, no sé qué me quiere decir. Sí, la curva ascendente. La curva ascendente es un problema. Yo ahora estoy siguiendo acá en el cruce un paciente, una colangitis esclerosante, que vino con 700 del CA19-9, dije, está en el horno. Y cuando le hicimos la resonancia tenía un cálculo, se sacó el cálculo y ahora tiene 3 de CA19-9. Entonces, creo que es una alerta, es como el alfafeto, es decir, es un elemento que orienta y con más de 1000 habla de pronóstico, pero no mucho más. Bueno, muy bien. Después, si quieren preguntar algo más, lo pueden poner en el chat. Ahora vamos a pasar a la segunda conferencia. A lo largo de este curso en red hemos tenido varias conferencias sobre hepatitis C. Yo lo que voy a hacer hoy es contarle algunas cosas recientemente publicadas que son bastante nuevas y muchas de ellas tienen un valor práctico. Vamos a hablar primero sobre diagnóstico, qué hay de nuevo sobre diagnóstico y luego sobre tratamiento. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, no intenten ver ese gráfico en letra chiquita, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto erradicar el virus de la hepatitis C, o casi erradicar para el año 2030, y ha de alguna forma puesto presión sobre los países para que creen programas nacionales de hepatitis virales. Nosotros tenemos el nuestro con ese objetivo. Ahora fíjense, este es un estudio publicado este año donde tomaron 45 países de alto ingreso. Ustedes pueden ver esta barra vertical verde y estos son los países que están, digamos, con capacidad de cumplir este objetivo. Pero como pueden ver, de 45 países, hay solo 11, o sea, el 20%, que de acuerdo a cómo van las cosas pueden cumplir la meta de la OMS. Muchos otros se van al 2030 o al 2040, es decir, que no es tan fácil como inicialmente se propuso. Ahora bien, la pandemia no fue bueno para esto. Este es otro trabajo también muy reciente, donde tomaron estos modelos matemáticos que se utilizan para predecir cosas, analizaron la situación de 110 países para ver qué pasó en la pandemia, es decir, qué exceso de casos no diagnosticados fueron consecuencia de este año de inactividad que fue el 2020. Fíjense lo que son las cifras. Dejaron de diagnosticarse 45.000 casos de HCC,
72.300 muertes de causa hepática y casi 300.000 tratamientos que no fueron iniciados. Dicho de otra forma, la pandemia tuvo un impacto muy negativo en estos programas de eliminación del HCV y por lo tanto, como es obvio, es necesario reactivar los programas a la mayor brevedad posible. Como les dije entonces, en realidad lo de erradicación fue definido como una reducción para el 2030 del 90% de las infecciones nuevas y una reducción del 65% de las muertes. Esos fueron los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud. Pero para que esto ocurra, hay que diagnosticar al 90% de los infectados, cosa que nosotros sabemos que esto no ocurre, y por eso diagnosticar a la mayoría de los infectados pasa a ser en este programa quizás la prioridad más importante. Ahora, uno puede decir, ¿qué hace falta para eliminar la infección por HCV en la comunidad? Bueno, desde un punto de vista biológico, esto debería ser factible por 3 razones. Primero, porque existen pruebas diagnósticas sensibles y específicas. En segundo lugar, porque tenemos una intervención súper efectiva, como son los tratamientos antivirales. Y en tercer lugar, porque el ser humano es el único reservorio conocido. Esto no se transmite ni por un mosquito, ni por un animal que no sea el hombre. Pero algo tan claro como lo primero es lo que requiere análisis permanente, las pruebas diagnósticas. Hoy se estima que el modelo actual de atención no facilita el objetivo máximo, que es diagnosticar al 90% de los pacientes. Porque este es el modelo actual, el modelo de las 5 visitas. Uno ve a un paciente y le dice, mire, usted tiene factores de riesgo o lo que fuera, le voy a pedir una prueba para virus C. El paciente va al laboratorio, se saca sangre, se hace un anti-HCV. El paciente viene en la visita 3 y el médico le dice, mire, el anticuerpo le dio positivo, usted seguramente tiene hepatitis C, pero tenemos que hacer otras pruebas, llámese carga viral y genotipo si quieren. El paciente vuelve al laboratorio y vuelve a ver al médico con la carga viral y el genotipo, y como ustedes pueden ver, esto lleva 5 visitas. ¿Cuál es la consecuencia de las 5 visitas? Es que en distintos estudios, del 27 al 50% de los individuos que en un laboratorio dan positivos para hepatitis C no son testeados, o sea, no se hace la prueba complementaria que permite indicar el tratamiento, es decir, la mitad o del 20 al 50% se pierden en el camino. Y esta problemática que existe en las áreas urbanas es mucho mayor en las áreas rurales, en las áreas remotas o en lugares marginales desde el punto de vista socioeconómico. O sea, esto es un gran problema y uno de los objetivos es tratar de reducir el número de visitas, que es lo que yo voy a analizar en los próximos slides. Entonces, ¿cómo se puede hacer para simplificar el diagnóstico de la hepatitis C? Entonces, el primer concepto de esto es testear en el sitio de atención. ¿Cuál es el sitio de atención? Bueno, el consultorio de un médico, los centros ambulatorios, los servicios de emergencias. ¿Qué significa testear en el sitio de atención? Bueno, significa usar pruebas diagnósticas rápidas que se puedan hacer en ese lugar. Ahora, ¿estas pruebas son buenas? Bueno, lo que están viendo en la tabla es 2 pruebas rápidas, una por pinchazo del dedo y otra por saliva, y este es un metaanálisis que incluye 47 estudios, más de 90.000 muestras, que compararon el resultado de las pruebas de diagnóstico rápido, ya sea por pinchazo del dedo o por saliva, con lo clásico, que es la sangre venosa por venopuntura. Y como pueden ver, la sensibilidad y la especificidad no es perfecta, pero es del 98%, o sea, la enorme mayoría tienen muy buena correlación, un poco mejor con el pinchazo del dedo que con la saliva. Ahora, ¿cuál es la limitación? Esto mejora la performance, como vamos a ver,
pero la limitación es que estas pruebas detectan solo anticuerpos. Debo decir, sin embargo, que ya hay pruebas rápidas para carga viral, pero todavía no han sido aprobadas ni por el FDA ni por la EMA, pero es probable que en el futuro próximo haya también pruebas rápidas en el lugar, no solo para anticuerpos, sino para carga viral. ¿Qué pasa entonces si disponemos de las pruebas rápidas? Entonces acá el médico lo ve al paciente y le dice, mire, le hace la prueba y le dice, usted tiene anticuerpos positivos. Entonces ese paciente tiene que ir al laboratorio para hacerse la carga viral y después vuelve. Con lo cual, de un sistema de 5 visitas, pasamos a un sistema de 3 visitas, con lo cual hace que se pierdan menos pacientes en el camino. Entonces, las pruebas de diagnóstico rápido son muy valiosas. ¿Qué otra metodología hay para mejorar esto? Bueno, lo que se llaman las muestras de sangre seca. Estas pruebas no requieren flebotomía, es decir, se hace un pinchazo en el dedo y se pone la gota en un kit diagnóstico de estas características. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que por este método con muestras en sangre seca, no solo se pueden hacer anticuerpos, sino que también se puede hacer carga viral, se puede hacer secuenciación del virus y se pueden también solicitar otras infecciones virales. Uno puede pedir pruebas para hepatitis A o hepatitis B. Tiene 2 ventajas adicionales. El transporte no requiere cadena de frío, se puede mandar hasta por correo, y la realización de esto tampoco requiere personal especializado. Por lo tanto, cuando uno mira ahora sensibilidad y especificidad, nuevamente comparándolo contra muestras de sangre venosa por venopuntura, lo que hacemos clásicamente, este estudio es un metaanálisis de 43 estudios para pruebas de B y de 43 estudios para pruebas de C. Nuevamente, ustedes pueden ver que la sensibilidad y la especificidad del método de gota de sangre seca para antígeno de superficie y para anti-HCV es muy alta, es muy efectiva. Entonces, si ahora en la visita inicial uno le hace una gota seca, lo manda al laboratorio, cuando el paciente viene ya tiene las 2 cosas. Tiene anti-HCV y tiene carga viral, con lo cual pasamos de 5 visitas a 2 visitas. Entonces, el día que dispongamos de pruebas de diagnóstico rápido que hacen las 2 cosas en la visita inicial, va a venir un paciente, le vamos a pinchar el dedo, en media hora vamos a tener el anticuerpo y la carga viral y uno ya puede hablarle de tratamiento. Entonces, todo esto, el futuro próximo, pasa por acortar de 5 visitas a 1 visita. Y eso probablemente contribuya mucho para la erradicación de la hepatitis C que propone la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hay otra estrategia que es distinta, que es, bueno, uno hace lo convencional, es decir, manda al paciente al laboratorio a hacer un anti-HCV, pero en el laboratorio toda muestra que se testea para anti-HCV se testea también para carga viral. Esto es lo que se llama reflex testing. Hay muchas áreas en el mundo, por ejemplo, en Barcelona, todas las muestras que llegan con una solicitud para hacer anti-HCV también se le hace carga viral. ¿Cuál fue el resultado de estos? Este es un estudio, como dije, de Barcelona del año pasado. Analizaron 83.000 muestras antes de implementar la estrategia, o sea, antes hacían anti-HCV, se lo mandaban al médico, después volvía la solicitud de carga viral y la compararon con 45.000 después de instrumentar esto. Lo que vieron es una marcada disminución de las muestras con anti-HCV positivo en las que no se determinó carga viral, o sea, marcada disminución en la cantidad de gente que se pierde en el camino. Esto es especialmente importante en los centros de drogadicción, donde el 70% no vuelve más, pero también en los centros de atención primaria. Por lo tanto, cuando uno analiza todo este trabajo,
de las muestras que tienen anti-HCV positivo con carga viral positiva, la carga viral fue solicitada por los médicos solo en la mitad, y la otra mitad se hizo porque el laboratorio testeó para carga viral en todos los pacientes que se les solicitó anti-HCV. Todo esto entonces lleva a tratar de mejorar el diagnóstico. Ahora, en las áreas donde hay menor complejidad, este antígeno fue descubierto hace muchos años, luego hubo una especie de desentusiasmo y ahora nuevamente está visto como una muy buena prueba. El antígeno core de la hepatitis C es como una ELISA, que es una proteína codificada por una región del genoma, que es esta región, la 5', que es una región altamente conservada en todos los genotipos. Cuando uno dosa el antígeno core del HCV en la sangre, es casi como si estuviera dosando viremia, y esto lo pueden ver muy bien en el gráfico de abajo, donde está ploteado la carga viral versus el antígeno. Tiene una excelente correlación, fíjese que tiene un R de casi 0.9. Entonces, este antígeno core de la hepatitis C, que es un ensayo que puede hacer cualquier laboratorio, detecta los viriones completos y también antígeno que se libera por los hepatocitos apoptóticos. El límite de detección, esto es en unidades internacionales de carga viral, es de 500 a 3000 dependiendo del genotipo, con lo cual tiene una sensibilidad más que aceptable. Puede detectarse o se hace positivo a las 2-3 semanas de la infección y, como dije, es un ensayo rutinario de quimioluminiscencia. Entonces, por correlacionar muy bien con la carga viral y por detectarse pocas semanas después de la infección, es un ensayo útil para el diagnóstico de infección aguda, de infección activa, la que requiere tratamiento, y también para el monitoreo post-tratamiento. Este es un estudio grande, un metaanálisis de 24 ensayos en los que se investigó en la misma muestra simultáneamente carga viral y antígeno en 8.000 muestras. Como pueden ver, antígeno positivo con carga viral negativa, o sea, falsos positivos, 0.5%, al revés, PCR positiva con antígeno negativo, 3%. O sea, pocos falsos positivos, pocos falsos negativos, no reemplaza la carga viral, pero en un laboratorio que no tiene la complejidad para biología molecular, es una prueba que hoy se la recomienda y se la considera muy útil. Antes de pasar al tratamiento, revisemos algunos aspectos generales de publicaciones recientes. Primero, un tema muy interesante que es el de HCV y cáncer. Si uno mira en Estados Unidos, del 1.5 al 10% de todos los cánceres tienen hepatitis C y en Corea el 6%. Esta publicación en el año 2016, que no es tan nueva, fíjense lo interesante que son los cánceres atribuidos a infecciones. Este es un estudio que se llama GloboCan. Estudiaron 14 millones de cánceres nuevos en el año 2012 y 2.2 millones, o sea, el 15% de los cánceres fueron atribuidos a infecciones. ¿Cuáles son estas infecciones? La más frecuente es el Helicobacter, después el papiloma, después el virus C, el virus B, pero el virus C es el cuarto, o sea, 8% de los cánceres hoy son atribuidos a virus C y no estamos hablando de cáncer de hígado. En este caso, en esta publicación reciente, es de virus C y cáncer renal. Fíjense que analizaron 391.000 casos comparando pacientes con infección por HCV y HCV negativo, es decir, cáncer renal en pacientes con hepatitis C y sin hepatitis C. Y el cáncer renal es 50% más frecuente en los pacientes que tienen hepatitis C. La patogenia de por qué el virus C produce cáncer renal es tan oscura como la que produce cánceres de otros órganos. Pero el mensaje de esto es que en los pacientes con virus C es recomendable vigilar por la presencia de cáncer renal. Probablemente cuando uno hace una ecografía de screening también se vean los riñones, pero no deja de ser interesante. Esto sí me pareció
interesante porque ustedes saben que la reactivación de la hepatitis B por quimioterapia es un tema de una relevancia muy grande y de hecho hablamos en este curso específicamente de esto. En el caso del virus C tiene mucho menos impacto, pero no deja de ser interesante. Este es un estudio del MD Anderson que estudiaron 100 pacientes con cáncer de distintos tipos y que tenían hepatitis C. Esta definición de reactivación se ha hecho un poco por consenso. Se define como reactivación un aumento de la carga viral, más de un log, y los brotes con un aumento de la ALT igual o mayor a 3 veces. Generalmente el virus B es de 5 a 10, pero acá lo definieron de 3. Entonces, en este estudio del Anderson de 100 pacientes, 50 eran neoplasias hematológicas, 50 tumores sólidos. Como podemos ver, en los hematológicos, linfomas, leucemias, hemofagocíticos, es mucho más frecuente que en los tumores sólidos. Y de estas 23 reactivaciones virológicas, 14, el 23%, tuvieron brotes, es decir, cursaron con aumento de la ALT. En forma similar al B, los predictores independientes son el rituximab, con un ratio de más de 9, y las altas dosis de esteroides. Ahora, estas reactivaciones del virus C no matan como matan las del B, tienen un cuadro clínico en general silente, pero en un porcentaje alto de los casos hubo que disminuir o suspender la quimioterapia. Y si miramos acá varias series juntas, entonces los brotes de ALT son más frecuentes en los tumores hematológicos que en los tumores sólidos. En algunas series 20% de los casos suben las transaminasas, pero nuevamente quizás el impacto mayor, que esto obliga a la suspensión de la quimio en un porcentaje apreciable de los casos. Esto es simplemente muy informativo, trabajo del New England Journal of Medicine ahora del 2021, que es el intento famoso y fracasado de encontrar una vacuna para el virus C. En este caso, desarrollaron 2 vacunas de última generación que dieron en forma secuencial. Una vacuna recombinante con vector de adenovirus, similar a la del COVID, y una con vaccinia. Ambas vacunas contienen proteínas no estructurales del HCV. Este es un estudio controlado sobre 548 adultos con alto riesgo para HCV. A la mitad le dieron vacuna, a la mitad placebo. La infección crónica fue igual, 16 en cada grupo. La vacuna, por lo tanto, fue inefectiva, pero el trabajo mereció una publicación en New England. Es decir, que todavía estamos lejos de tener una vacuna para la hepatitis C. Vamos a pasar entonces al área de tratamiento, donde también hay algunas novedades o cosas para refrescar. Una es algo que sabemos. Una vez que un paciente tiene respuesta viral sostenida, ¿qué pasa en el largo plazo? Si el paciente es de bajo riesgo, estamos hablando de población general. Este es un estudio en Japón, siguieron por más de 10 años a 1.300 pacientes, hicieron 23.000 cargas virales, todas no detectables. O sea, que el riesgo de reactivación o de reinfección en pacientes de bajo riesgo es mínimo o nulo. Por eso cuando ustedes a un paciente le dicen, usted está curado en serio, digamos, no hace falta estar repitiendo cargas virales porque estos pacientes se curan en serio. However, como diría si estuviera hablando en inglés, esto es completamente distinto cuando hablamos en otro tipo de poblaciones. Como en este estudio, que estudió pacientes, hombres que tienen sexo con hombres y que son HIV positivos que consultaron por una infección aguda por virus C. 122 pacientes con estas características que se curaron espontáneamente o con tratamiento, lo siguieron por 1.4 años. Y fíjense que al 1.4 años, en esta población de alto riesgo, el 20% hizo reinfección. 34 reinfecciones en 28 pacientes. O sea que cuando uno cura a un paciente con conducta de riesgo, si el paciente vuelve a hacer una hepatitis, eso no es una reactivación, sino una reinfección por otro genotipo o por otra cepa. Es decir, lo opuesto a lo que vemos en población general.
Esto simplemente lo muestro para reforzar la idea de que cuando nosotros curamos a un paciente de la hepatitis C, no solo prevenimos la cirrosis y en menor medida el cáncer, sino todo aquello con lo cual tiene relación el virus C. Hay alrededor de 30 enfermedades relacionadas al virus C y por lo tanto, si uno cura el virus C, debería mejorar. Entonces, fíjense esto, 11 estudios, más de 300.000 pacientes tratados para hepatitis C, y lo que se vio acá es qué pasaba con el riesgo cardiovascular. Y fíjense que baja el 40% los eventos cardiovasculares, el 30% los eventos coronarios y también los ACV. Y cuando uno mira los que hicieron respuesta viral sostenida versus los que no hicieron respuesta para cualquier evento cardiovascular, esto se sigue manteniendo. Es decir, uno cura el virus C si el paciente no tiene cirrosis, uno previene la cirrosis, pero además uno le baja el riesgo de diabetes, de accidentes cerebrovasculares, de eventos coronarios y de un sinnúmero de enfermedades asociadas. Vamos entonces ahora al tratamiento. Ustedes saben que en este momento, más allá de las pequeñas diferencias que puedan tener las recomendaciones de las sociedades, hoy ustedes saben que clásicamente hay 4 grupos: pacientes que nunca fueron tratados sin cirrosis, pacientes que han sido tratados pero que no tienen cirrosis, no tratados sin y no tratados con. Acá debería decir no, con cirrosis, está bien. Entonces, en todo, hoy en día, no vamos a entrar en el Sofodacra, en el Harvoni, eso, digamos, en condiciones ideales es el pasado. Nosotros vivimos en el pasado, pero eso es el pasado. Con los 2 regímenes pangenotípicos modernos con los cuales no hace falta hacer genotipo, son 12 semanas de Soft-Bell y 8 semanas de GP, excepto que en el grupo de más riesgo, que es el expuesto con cirrosis, las guías dicen que hay que dar GP también por 12 semanas. Y esto lo vamos a ver ahora en un poquito más detalle. Y hoy, cuando tenemos un enfermo que no respondió a tratamientos previos, quizás lo mejor es la combinación de Soft-Bell, Voxilaprevir por 12 semanas, que es un régimen que en mi opinión debería ser reservado para este grupo, para los enfermos que no han respondido. Veamos un par de estudios de vida real que son realmente impactantes. Ustedes saben que en la fase 3 uno puede decir, bueno, eligieron los mejores enfermos. En cambio, los estudios de vida real tienen un N mucho más grande y ahí no hay selección. Fíjense ustedes este trabajo publicado por Alessandra Mangia. Es un estudio de vida real, Soft-Bell, 12 semanas, o sea, el tratamiento convencional con Soft-Bell, 12 estudios, distintas geografías, 5.500 pacientes. Un tercio genotipo 1, un tercio genotipo 2, un tercio genotipo 3, 13% expuestos, 20% cirrosis, 3% coinfección con HIV. Respuesta virológica global, casi todos, 98.9%. Cuando uno mira, este es un slide de ese trabajo, prácticamente igual en todos los genotipos, prácticamente igual en todos los estadios. Como vamos a ver, y esto se repite en todos los trabajos de todas las drogas, los pacientes cirróticos son los que responden menos y casi todos los no respondedores virológicos son cirróticos y cirróticos y expuestos son los de más riesgo. Pero cuando uno trata en la comunidad, pueden ver que las cifras son realmente impresionantes. Esto es Soft-Bell, vida real sin ribavirina. Bueno, ¿qué pasa con el GP? Lo mismo, en este metaanálisis de Lampertico, publicado en Journal of Hepatology el año pasado, metaanálisis, 18 estudios de vida real, 7.000 pacientes. Nuevamente, 98% en all comers, en todos los tratados. Acá pueden ver la respuesta en cirróticos casi igual, en expuestos casi igual y en fallo renal casi igual. O sea, son muy poquitos los pacientes con fallo virológico. En este caso, están divididos por los no cirróticos que recibieron GP 8 semanas y los cirróticos GP por 12, y como pueden ver, 99% en los 2 grupos. Igual, los cirróticos no expuestos se pueden tratar por 8 semanas. Pero nuevamente, con Soft-Bell y con GP,
una minoría de los pacientes hoy no responde. ¿Qué pasa cuando los pacientes no respondieron a cualquier régimen? ¿Cómo los rescatamos con este nuevo régimen, que es el Soft-Belvox? Algunos le agregan ribavirina, dependiendo un poco de a qué régimen hayan escapado. Estos son dos trabajos recientes, los dos del 2019, un N apreciable, y como ustedes pueden ver, aquellos que escapan al primer tratamiento, la respuesta es muy buena, 95-96%. Nuevamente, los cirróticos responden menos, y en algunas series, pero no en otras, los genotipo 3. Ustedes recuerdan que genotipo 3 cirrótico expuesto es el subgrupo que peor anda. Ahora, durante mucho tiempo se dijo que no se podía usar el sofosbuvir en pacientes con insuficiencia renal severa con o sin diálisis. Eso quedó desmistificado. Este es un metaanálisis de 7 estudios usando la mejor combinación, que es sofo-velpatasvir, 410 pacientes en diálisis, respuesta global muy alta. Nuevamente, los cirróticos un poquito menos, los genotipo 3 un poquito menos, pero fíjense que hoy curamos a la mayoría, sea la subpoblación que sea. Ahora, muy bien, ¿qué pasa en la cirrosis descompensada? Bueno, acá el estudio más importante con Soft-Bell fue el estudio de Mike Charlton, que demostró que en la cirrosis descompensada era mejor dar Soft-Bell con ribavirina que sin ribavirina. Y esto un poco lo confirma esto. Estos son 3 estudios japoneses con un N discretón de pacientes con cirrosis descompensada. Y ustedes pueden ver, sin ribavirina, ustedes pueden ver que la respuesta viral sostenida, bueno, no es 98%, es 92, 90, 94%. Por lo tanto, no está claro si en la cirrosis descompensada hay que dar o no ribavirina, pero esta es una problemática que debe ser nuestra, entendiendo que los pacientes con cirrosis descompensada deben ser tratados en centros de trasplante y no en la comunidad. 2 palabras sobre el tratamiento de la hepatitis aguda C, que hoy se la llama hepatitis de reciente comienzo, entendiendo por reciente comienzo menos de 12 meses de evolución. Las guías de la Sociedad Americana dicen que hay que usar los mismos regímenes de tratamiento que para la enfermedad crónica, mientras que la europea dice Soft-Bell 8 semanas o GP 8 semanas. Acá hay una pequeña divergencia. Dicho de otra forma, la pregunta es, ¿puede acortarse el tratamiento en pacientes con infección de reciente comienzo? Y hay 2 trabajos recientes. Este del 2021 con Soft-Bell, que en vez de darlo 12 semanas lo dieron 6 y no le fue bien, porque la respuesta por protocolo o con intención de tratar fue significativamente inferior cuando dieron 6 semanas a cuando dieron las 12 aconsejadas. Así que el Soft-Bell por 6 semanas no aparece recomendable. Este es un estudio que es internacional y randomizado, o sea, 97% hombres, 70% HIV positivo, 65% genotipo 1. En base a este estudio no conviene acortar el Soft-Bell. Pero hubo otro estudio, que en este caso fue un estudio abierto, pero en vez de Soft-Bell es por GP, dando 6 semanas. Y en este caso, dando 6 semanas de GP, la respuesta viral sostenida por protocolo, es decir, excluyendo los fallos no virológicos, fue de 27 sobre 28. En la vida práctica, dar 6 semanas, dar 8 semanas es lo mismo, pero acá demuestra en este estudio que habrá que ver si es confirmado que se puede acortar un poco. Ahora, ¿cuáles son los casos más complicados para tratar? Que son los que empiezan a aparecer ahora, en este caso en el Journal of Hepatology. Son pacientes que se trataron con Soft-Bell-Box, es decir, con el tratamiento como rescate, o sea, fueron rescatados con Soft-Bell-Box y no respondieron. 30% de ellos expuestos a IP, todos expuestos a un régimen con NS5A, sea daclazavir o ledipavir o lo que fuera. Los patrones de resistencia no eran específicos. Bueno, estos son los pacientes que le tienen que llegar a los hepatólogos con más experiencia, pero un muy buen régimen para estos enfermos es
combinar el GP con sofosbuvir más menos ribavirina. 15 de los 22 fueron retratados con este régimen, y a pesar que esto es el peor grupo, bueno, 80% fueron curados. Pero estos son los pacientes que se tienen que derivar porque son los más complejos. Hay que estudiar más allá de los que los patrones de resistencia no fueron específicos. En estos pacientes sí habría que buscar variantes resistentes para ver si usar GP con sofo o repetir el mismo esquema con ribavirina, etc. Estos son pacientes complicados. Y para terminar, un concepto sobre algo muy moderno que desarrollamos en un simposio hace no mucho a través de Fundier, que es el uso de donantes que tienen hepatitis C y que están virémicos, no solo que tienen anticuerpos, sino que también tienen carga viral. Estos donantes eran clásicamente rechazados, pero hoy sabemos que tenemos la posibilidad de curar al 100% o casi al 100% utilizando los regímenes pangenotípicos que vimos antes. Ahora, hoy en Estados Unidos, no así en Argentina, ha habido un incremento del 350% de las muertes por sobredosis. Es lo que se ha llamado en Estados Unidos la epidemia de los opioides. Lo interesante es que estas muertes por sobredosis ocurren en personas jóvenes. Es decir, son donantes jóvenes que tienen hepatitis C, pero tienen mucho menos comorbilidades que los donantes más grandes. Entonces, hoy estos donantes se aceptan, se los trata con, como vamos a ver, con los nuevos antivirales, son donantes muy buenos y además permiten acortar significativamente el tiempo en lista de espera. Fíjense que si uno usa estos donantes y le da tratamiento preventivo, es decir, uno le da Sofbel o GP antes y inmediatamente después del trasplante, las cargas virales a los 2 o 3 días son negativas y el pico es bajísimo. Una carga viral de 1800 no es nada. Pero también si uno en vez de hacer esto deja que el virus recurra y después lo trata dentro del primer mes, como en este caso que fue una mediana de 21 días, estos son receptores de trasplante pulmonar, el virus sube, pero después baja rápidamente con el tratamiento. Sin entrar en detalles, estos trabajos son casi todos del New England Journal of Medicine. Fíjense que son en receptores de trasplante intratorácico que se le pone, estos son receptores negativos que se le pone un órgano virémico, tratamiento preventivo o diferido por pocos días. Fíjense ustedes, las respuestas virológicas sostenidas son casi del 100% con tratamientos de muy corta duración. En los receptores de trasplantes intratorácicos es preferible el GP porque muchos de ellos reciben amiodarona y la amiodarona, los pacientes que reciben amiodarona no pueden recibir sofosbuvir porque trae bradicardias o paros cardíacos. Pero nuevamente, en los receptores de trasplante intratorácico, a estos pacientes les dan un comprimido de GP antes de ir a quirófano, después lo tratan por 1 o 2 meses, se curan todos. En el caso del hígado es distinto porque uno le está poniendo el reservorio del hígado. Hay menos estudios. Este es un estudio prospectivo de las 3 clínicas Mayo sobre 34 pacientes receptores negativos que recibieron un órgano HCV positivo. Algunos fueron trasplantes de hígado o riñón, 4 retrasplantes. Aquellos donantes que son anti-HCV positivos pero tienen carga viral negativa no tienen ningún problema, no recurren, no hay que tratarlos. Pero estos 20 que tenían carga viral, el 100% de los receptores hicieron viremia, pero fueron todos tratados, 100% de curación, 100% de sobrevida, usando GP o Sofbel solo en un par de casos. Es decir, muy buena experiencia. Esta es otra experiencia distinta, 56 receptores HCV negativos que recibieron órganos virémicos, la mayoría con GP o con Sofbel, respuesta viral sostenida, 100%, igual sobrevida que receptores con órganos con HCV negativo. Así acá yo termino y aprovecho para felicitarlos a todos aquellos que comparten esta alegría diciéndoles que falta poco para la próxima Copa. Acá mi amigo Cairo no va a estar de acuerdo con esto, pero bueno,
Les agradezco a todos su participación y si tienen alguna pregunta, la contestamos. Veo que en el chat no hay nada. Y si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Acá hay una. Dale. ¿Empezaron a usar ustedes donante C positivo? Bueno, usamos uno. Sí. Por algún motivo en Argentina no tenemos la certeza de si no hay donantes HCV positivos o no se distribuyen. Nosotros usamos uno hace un tiempo en el británico, que lo trasplantamos, lo tratamos con Sofodacla. Y anduvo muy bien. Era un donante cuestionable porque tenía F2, porque la cosa que no aclaré, porque no era el tema de esta conferencia, es que en el caso del hígado hay que hacer una biopsia al donante y supuestamente tiene que tener F0 o F1. El que nosotros usamos era F2, no se puede poner un hígado con fibrosis avanzada. Pero usamos uno solo, respondió perfectamente al tratamiento y no hemos rechazado órganos. Con virus C no nos fueron ofrecidos. Y viste, los datos del INCUCAI decían que donante efectivo 1.5 eran C positivos, pero no nos toca. Nunca nos toca. No. Por supuesto, para los órganos extrahepáticos son donantes excelentes, como mostré en Estados Unidos, un furor con los de órganos intratorácicos. Y eso no es menor, pues lo que se vio, bueno, en el IUNOS, que vendría a ser el INCUCAI americano, lo que se vio es que cuando un receptor de corazón o de pulmón acepta un órgano C positivo, aumenta la tasa de trasplante un 75% el primer año. Es decir, que tiene 75% más veces de recibir un órgano que si no aceptara un C positivo. Así que eso es muy bueno para el intratorácico. ¿Querés comentar algo de todo esto nuevo de diagnóstico y tratamiento? No, a ver, solamente creo que es el futuro. Es decir, ¿qué nos pasa hoy en la práctica? Y me pasa hoy en el consultorio acá. Llega un paciente con un ELISA positivo, miro el hepatograma alterado y digo, el pre-TS es alto. Va a carga viral y genotipo, vuelve al mes. Le haces APRI o le haces algún método, un FIB4, algún método para ver grado de fibrosis, o le haces un fibroscan y después sale el pedido de tratamiento. Esos son 6 meses. Es decir, el paciente todavía no podemos lograr eso, que llegue a diagnosticar y tratar rápido. Es decir, se pierden en el camino. A mí me parece muy interesante esto de tratar de disminuir el número de visitas, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Nosotros no vemos mucho de eso, pero yo estoy seguro que algunos de ustedes sí, que son los pacientes adictos que no vuelven a la consulta. Acá hay uno para vos. HCC en hígado normal. Paciente con hepatitis B de gran tamaño, que se le realiza resección. ¿Se le hace algún otro tipo de tratamiento? Sí, ¿No tiene cirrosis? Se le da antivirales. Es decir, cuando... Esto es un trabajo muy interesante que es toda la cuenca del Amazonas, sobre todo en Perú, que se ven pacientes no cirróticos, jóvenes, con grandes tumores hepáticos vinculados al virus B. Y ahí lo que se hace, sí, claramente, es resecarlo, porque el pronóstico es diferente, y tratarles el B, porque todos sabemos que bajar la viremia disminuye el riesgo de cáncer. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos y los esperamos a todos el primer martes de diciembre. Hasta luego. Saludos a Gallardo.